El diezmo. Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Pues bien, este es el texto bíblico, en que se basan los pastores cristianos que piden el diezmo, argumentando que el cristiano que no dé el diezmo, no solo desobedece un mandamiento de Dios, sino que, también está robando al mismísimo Dios. Pero, ¿qué es el diezmo? Veamos, ¿qué nos dice la Biblia respecto al diezmo? Deuteronomio 14:22. Inexcusablemente, diezmarás todo el producto del grano, que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Como acabamos de ver, el diezmo según la Biblia, consistía en productos del campo, como granos, vino, aceite, y de manadas, y de ganados, y no de dinero en efectivo. En ninguna parte de la Biblia, vamos a encontrar un texto, que nos diga que el diezmo, es la 10ª parte del salario de una persona, es decir, no hay un solo texto, que diga que el diezmo, consiste en dinero en efectivo. Y para los que pudieran decir, que el dinero, no existía en ese tiempo, que por eso, es que no se menciona, aquí está la respuesta. Génesis 42:25. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo, y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Ahora, veamos qué nos dice la Biblia, respecto a para qué servía el diezmo, y cuál era el uso correcto del diezmo. Deuteronomio 14:29. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. El uso correcto para el diezmo, según la Biblia, es el de dar de comer, a los huérfanos, y a las viudas, y dar parte de los diezmos, a los levitas. Ahora, veamos para quién es el mandamiento del diezmo, y quiénes son los que deben de diezmar. Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. 32. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel, en el monte de Sinaí. Malaquías 3:9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. El diezmo, es un mandamiento, solo para la nación de Israel. En el Nuevo Testamento, no vamos a encontrar un solo texto, que diga, que los apóstoles pedían diezmo a la iglesia, solo encontraremos a Pablo, pedir colectas, y ofrendas de amor, para los hermanos en gran necesidad, y estas colectas, y ofrendas, eran totalmente voluntarias. Segunda de Corintios capítulo 9:5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad, y no como de exigencia nuestra. Cuando Pablo menciona que el que predica el Evangelio, puede vivir del Evangelio. No dice, que deba vivir de los diezmos, sino que debe de recibir, solo lo que está permitido recibir por anunciar el Evangelio, que es el alimento, y el hospedaje, y no un salario monetario, pues el Evangelio es por gracia, y no por precio. Mateo 10:7. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. A los miembros pobres de la iglesia, no se les debe de exigir, ni siquiera para el mantenimiento de la iglesia, así lo estableció el propio Jesús. Mateo 17:25. ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos, o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo luego: los hijos están exentos. Los pastores que piden dinero a los miembros pobres de la iglesia, hacen exactamente todo lo contrario, de lo que dice la Biblia, ya que una de las principales funciones de la iglesia, es dar ayuda económica a los pobres. Marcos 14:5. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios, y haberse dado a los pobres. Juan 13:29.
Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía compra lo que necesitamos para la fiesta. O que diese algo a los pobres. El ayudar económicamente a los pobres, es un mandamiento que el propio Jesús estableció claramente. Marcos 10:21. Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo una cosa te falta anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres. Y así lo habían entendido sus discípulos. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Gálatas 2:10. Solamente nos pidieron, que nos acordásemos de los pobres. Lo cual también procuré con diligencia hacer. Los pastores, tienen que vivir de su trabajo, honestamente. No robando a los pobres, con la Biblia en la mano, como si la Biblia fuera una arma de asalto, y no la palabra de Dios. Ellos deberían de seguir, el gran ejemplo del apóstol Pablo, y no acomodar la Biblia a su conveniencia, para despojar del poco dinero que tienen, a los infortunados que creen en ellos, como siervos de Cristo. Primera de Corintios 4:11 Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen, y bendecimos. Padecemos persecución, y la soportamos. Primera de Corintios 9:18 ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Los pastores que reciben un salario, o que aspiran a recibir un salario monetario, no son verdaderos pastores, así lo manifiesta el propio Jesús. Juan 10:11 Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Los pastores que exigen el diezmo, usan como pretexto que, necesitan dinero, para predicar el Evangelio, sin embargo, la Biblia nos dice de una manera categórica, que el Evangelio es potencia de Dios. Y Dios, no necesita de nuestro dinero, para dar a conocer su palabra, y con, o sin nuestro dinero, llegar a su mensaje, a todas las personas que Dios, en su misericordia desee que llegue. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, y también al griego. ¿Ha visto, ha conocido, o ha oído hablar de un pastor, que venda sus propiedades, y sus bienes y los reparta entre los pobres? Claro que no. Ellos solo piden dinero, y no siguen el ejemplo de los primeros cristianos. Hechos 2:45. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. En resumen, el diezmo fue un mandamiento, solo para la nación de Israel, y consistía solo en productos del campo, y no en dinero. La Iglesia no está obligada a dar el diezmo. Y las ofrendas dadas a la Iglesia, son para ayudar a nuestros hermanos en necesidad, y no para comprar estaciones de radio, o de televisión, o aviones privados, o para pagar elevados salarios a los pastores, para que estos vivan en lujosas mansiones, mientras que a los demás miembros de la Iglesia, no les alcanza ni para pagar la renta. Para terminar, quiero que quede bien claro. Que no estoy en contra de dar ofrendas, o de dar colectas, ni mucho menos, hay un texto que condene, a los que dan el diezmo. Pero es muy triste, y muy frustrante, ver cómo manipulan, y chantajean emocionalmente, a la gente pobre, quitándole el poco dinero que tienen, y a los que no les pueden quitar su dinero, los mandan a su casa, con un terrible sentimiento de culpa, por haber preferido robar a Dios, y así, poder darle de comer a sus hijos. El cristiano, puede dar todo el dinero, que quiera dar, en ofrendas, o colectas, o en ayuda a la Iglesia. Solo estoy en contra, de los pastores que exigen el diezmo, ya que dicho mandamiento, no es para la Iglesia, y ni siquiera consistía en dinero en efectivo. Malaquías 3:5. Y vendré a vosotros para juicio. Y seré pronto testigo contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, y al huérfano. Jeremías 6:13. Porque desde el más chico de ellos, hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta, hasta el sacerdote, todos son engañadores.